3. Características del derecho deber alimentario. Son varios los atributos que configuran al derecho deber alimentario, entre los que destacan que tiene su origen en la ley. La obligación alimentaria proviene de la ley, sin que para su existencia se requiera de la voluntad del acreedor o del deudor. No nace de causas contractuales como lo pudiera ser un convenio extrajudicial, sino que se trata de un deber ético, acogido por el derecho y elevado a la categoría de obligación jurídica, cuyo propósito fundamental estriba en otorgar lo necesario para la subsistencia. Es de orden público e interés social. Toda vez que el propósito fundamental de los alimentos es proporcionar los medios necesarios y suficientes para la manutención o subsistencia de una persona que no tiene forma de obtenerlos y se encuentra en imposibilidad real de procurárselos, se considera como de interés social y orden público, según se lee en el siguiente criterio aislado. Alimentos. Contra la resolución que los concede es improcedente otorgar la suspensión. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realiza tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará, atendiendo a no causar esos perjuicios. La tercera sala de la Suprema Corte ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social, de donde resulta que es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia y los perjuicios que con tal resolución se ocasionarán al acreedor alimentista serían irreparables. Además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión se atacaría ese orden público y el interés social, así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicio al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión. Otra característica es que es recíproco. El que tiene la obligación de suministrarlos tiene a su vez el derecho de recibirlos. Por tanto, el mismo sujeto puede ser activo o pasivo, acreedor o deudor, según esté en condiciones de proporcionarlos o carezca de los medios necesarios para subsistir. De esta manera, puede darse el caso de que en atención a la reciprocidad, así como el hecho de que se modifique la situación económica de los sujetos de la obligación, se inviertan sus títulos, de forma que quien en un primer momento tiene derecho a recibir alimentos, después quede constreñido a darlos. Luego, como lo ha señalado Domínguez Martínez, quien bajo ciertas circunstancias tiene derecho a exigir alimentos de otro, puede no solo dejar de tener esa posibilidad legal, inclusive puede darse la situación opuesta, es decir, que quien pueda exigir los alimentos deba ahora proporcionarlos a su antiguo deudor alimentario, por haber pasado éste a ser acreedor y aquel deudor. Otra característica es que es personalísimo. Se trata de una relación jurídica intuito personae. Nace en atención al vínculo que une a dos personas específicas y se determina en función de las circunstancias particulares de cada una de ellas,
siendo el propio legislador el que establece quiénes son las personas obligadas a suministrar alimentos y quiénes las que tienen derecho a recibirlos. En opinión de Regina Villegas, es una obligación personalísima, por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor, pues los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. Otra característica es que es condicional, en la medida en que solo existe cuando se reúnen todos los elementos exigidos por la ley, tanto en relación con la persona que debe ministrarlos como con la que tiene derecho a recibirlos. Es intransferible. Toda vez que se trata de una obligación personal, ni la deuda del obligado ni el derecho del alimentista puede transmitirse o cederse a tercera persona, y en consecuencia, la muerte de uno u otro trae consigo el fin de la relación, pues los alimentos se refieren a necesidades propias e individuales del alimentista y se fijan con base en las posibilidades del deudor. Cabe señalar que conforme al derecho sucesorio, existen algunos supuestos en los que el testador debe dejar alimentos a determinadas personas. Sin embargo, en opinión de Regina Villegas, lo anterior no implica que la obligación de alimentos se transmita por el testador a los herederos, sino que dado el sistema de la libre testamentificación se garantiza a los que serían herederos legítimos con un mínimo de bienes representados a través de la pensión alimenticia. Es inembargable. En la mayoría de los códigos procesales se consideran como bienes no susceptibles de embargo los indispensables para la subsistencia del deudor y de su familia, tales como el patrimonio familiar, el lecho cotidiano, los vestidos y muebles de uso ordinario, los instrumentos, aparatos y utensilios necesarios para el arte u oficio del deudor, la maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola en cuanto fueren necesarios para el servicio de una finca. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de los profesionistas, las armas y caballos de los militares en servicio activo, los efectos, maquinaria e instrumentos propios para fomento y giro de negociaciones mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento. Las mieses, antes de ser cosechadas, los derechos del usufructo, uso, habitación y renta vitalicia, los sueldos y salarios, las asignaciones de los pensionistas del erario y los ejidos de los pueblos. En este tenor, los alimentos que se integran por los elementos materiales indispensables para el alimentista pueda sobrevivir se consideran bienes inembargables, ya que no pueden ser afectados por un mandato de autoridad y no es posible asegurar con ellos, ni aun de manera cautelar, la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en un juicio, toda vez que el acreedor no puede ser privado de ellos bajo ningún concepto. Es imprescriptible. La obligación de dar alimentos no prescribe, esto es, no se extingue por el paso del tiempo, de modo que mientras subsista el estado de necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor de proporcionarlos, esto es, el hecho que la originó, permanece la obligación. Así, los alimentos de una persona constituyen un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse en determinado momento, y toda vez que la obligación de administrarlos es de tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor alimentario, no se extingue con el transcurso del tiempo y menos puede precluir. Por tanto, como lo han señalado los tribunales de la Federación, mientras se demuestre la existencia del derecho a recibir alimentos, subsiste la obligación de darlos, sin importar para ello el tiempo transcurrido sin haberlos reclamado o incluso que habiendo tenido la oportunidad no se hubiesen solicitado, pues tales cuestiones no implican la pérdida del derecho a reclamarlos con posterioridad, de modo que mientras el estado de necesidad, que es el que otorga el derecho, subsista, se encuentra vigente la facultad para reclamarlos.
Sin embargo, es de señalar que la imprescriptibilidad no opera respecto de las cantidades que por concepto de alimentos el deudor deje de cubrir, pues si éstas no se cobran oportunamente se extinguen en el término que al efecto determine el legislador para las prestaciones periódicas, por lo que no debe confundirse el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del prescriptible de las pensiones ya vencidas. Es irrenunciable. El acreedor alimentario no está facultado para declinar su derecho a recibir alimentos, y de hacerlo, dicha renuncia resulta nula, pues se trata de un derecho protegido incluso en contra de la voluntad del propio titular. Luego, al surgir la obligación de proporcionar alimentos de un imperativo legal, revestido de orden público e interés social, no es posible hacer depender el alcance y efectividad del indicado bien jurídico tutelado de convenio alguno de voluntad unilateral o bilateral y de manera extrajudicial, ya que al aceptar tal posibilidad implicaría reconocer que el acreedor alimentista pudiera imponer condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador. Es intransigible. Los alimentos no son objeto de transacción, entendida esta, según se dispone en el artículo 2944 del Código Civil Federal, como el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. En este tenor, toda vez que la transacción implica en cierto aspecto una renuncia de derechos o pretensiones, esta no puede llevarse a cabo en tratándose del derecho a recibir alimentos, ya que éste no puede verse limitado por causa alguna, por lo que todo convenio que represente algún tipo de riesgo en la percepción de alimentos es nulo, al predominar el orden público e interés social de que la persona necesitada esté auxiliada en su sustento. Cabe señalar, sin embargo, que esta prohibición no resulta aplicable en relación con cantidades ya adeudadas por ese concepto, ya que respecto de estas sí es posible realizar toda clase de negociaciones. Es proporcional. Son factores determinantes para establecer la obligación alimentaria, la situación de necesidad de uno de los sujetos y la capacidad económica del otro. Luego, para fijar el monto de los alimentos deben considerarse primordialmente dichos factores, sin que ello implique desconocer algunos otros elementos que pueden ser significativos al determinar la pensión. Cuestión esta, a la que se ha referido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencia que se transcribe a continuación. Alimentos. Requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto. Legislaciones del Distrito Federal y del Estado de Chiapas. De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecen las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad, que deben revestir toda resolución judicial, sea esta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria, debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla. Pero además, debe tomarse en consideración el entorno social en que estos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen. Pues los alimentos no solo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino que solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido. De ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático,
bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eventualmente hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. Es dinámico. Como ha quedado señalado, para fijar el monto de los alimentos debe atenderse a circunstancias cambiantes, como lo son las posibilidades de quien debe proporcionarlos y las necesidades de quien ha de recibirlos, lo que ocasiona que su monto y la obligación misma estén sujetos a una permanente actualización. A este respecto, Roberto de Ruggiero ha manifestado que como la obligación no subsiste sino en tanto subsiste la necesidad de una persona y la posibilidad de satisfacer esta de otra, y como esta última tiene su límite en la capacidad patrimonial del deudor, la obligación es por su naturaleza condicional y variable. Cesa cuando se extingue la necesidad o no se tiene la precisa capacidad patrimonial, y la prestación varía en su cuantía según las variaciones de la necesidad y de la fortuna de ambas partes. De esta manera, no existe cosa juzgada en materia de alimentos, en razón de que la fijación del monto de los alimentos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor. Respecto a la variación que puede sufrir el monto de los alimentos, resulta ilustrativo lo manifestado por los tribunales de la Federación en el sentido de que, siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinen la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se ejercita la acción de reducción de la pensión alimenticia, debe acreditarse indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades de la persona a quien deba dársele alimentos, y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida pensión. Es prorrateable. Ante la existencia de dos o más sujetos sobre los cuales puede recaer la obligación alimentaria, lo procedente es atender al grado de proximidad del parentesco para determinar quién debe considerarse como deudor alimentista. Sin embargo, cuando son varios los que, en un mismo grado, están constreñidos a proporcionar alimentos, la obligación puede dividirse entre ellos en proporción a sus haberes. Así, por ejemplo, si son dos o más hijos los que deben dar alimentos a sus padres, la obligación se dividirá entre todos, tomando en cuenta, como ha quedado señalado, las posibilidades económicas de cada uno de ellos. Por tanto, en el caso de que algún deudor no estuviese en posibilidad de pagar la pensión por ser insolvente, ésta puede repartirse entre los otros en forma proporcional, y en el supuesto de que solo uno de ellos sea solvente, éste debe cubrir la totalidad de la pensión. Es subsidiario. Es una obligación sucesiva que atiende a la graduación del parentesco, lo que implica que solo se establece a cargo de los parientes más lejanos ante la falta o imposibilidad de los más cercanos. En consecuencia, el acreedor solo puede demandar alimentos de sus parientes lejanos cuando ha quedado acreditado que no existen otros más próximos, o que existiendo, no tienen capacidad económica para fungir como deudores alimentarios. Es de carácter preferente. Los alimentistas tienen respecto de algunas otras calidades de acreedores derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor, y pueden demandar el embargo de dichos bienes o el aseguramiento de los ingresos que reciba el deudor para hacer efectivos sus derechos. Esta referencia se reconoce por regla general únicamente a favor de los cónyuges e hijos, como lo dispone el artículo 165 del Código Civil Federal, que a continuación se transcribe,
para pronta referencia. Artículo 165. Los cónyuges y los hijos en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. No es compensable. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, y su efecto es extinguir por ministerio de ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. Sin embargo, si una de las deudas se contrae por concepto de alimentos, no resulta procedente la compensación, pues de lo contrario, el acreedor podría verse privado de los bienes necesarios para subsistir. Su cumplimiento parcial no lo extingue. Toda vez que la obligación de proporcionar alimentos es de tracto sucesivo, esto es, que los alimentos se proporcionan de manera continua y permanente, la obligación no se extingue en virtud de su cumplimiento parcial. Ello mientras el acreedor los necesite y el obligado esté en condiciones económicas de proporcionarlos.